Ionómeros vítreos en odontología restauradora. Los ionómeros vítreos son materiales de base cerámica, específicamente cementos, que se utilizan en odontología restauradora. Pero no son los únicos. Otros cementos de uso menos frecuente son el hidróxido de calcio y el óxido de zinc eugenol u OZE, como también se lo conoce. Estos dos cementos los vamos a estudiar más adelante. Empecemos con los ionómeros vítreos. Los ionómeros son materiales únicos. Hay tres características particulares que los diferencian de otros cementos: su translucidez, la capacidad de liberar fluoruros y la capacidad de adherirse a los tejidos dentarios. Los ionómeros vítreos están indicados como material para restauraciones definitivas en zona de baja demanda mecánica o que no intervengan en la oclusión. También como material para restauraciones intermedias. Las restauraciones intermedias son restauraciones temporarias, es decir, no definitivas, que tienen una duración promedio estimada de alrededor de 6 meses y pueden realizarse como una situación temporaria entre un paso de un tratamiento y el que sigue, o pueden realizarse también con el objetivo de inactivar lesiones de caries. Los ionómeros también pueden utilizarse en restauraciones provisorias, que son también restauraciones temporarias, pero de menor duración. Tanto las restauraciones provisorias o intermedias pueden realizarse en el sector posterior, en zonas de mayor demanda mecánica o de intervención oclusal. Otra indicación de los ionómeros vítreos es para ser utilizado como relleno, base o lining. Los ionómeros vítreos también están indicados para ser empleados como selladores de fosas y fisuras, especialmente en situaciones clínicas que no permiten el aislamiento absoluto. Presentación. Los ionómeros vítreos se presentan en general en forma de polvo y líquido, en dos frascos, un frasco de polvo y un frasco de líquido, a partir del cual se proporcionan, como vimos en el video, de manipulación, o en cápsulas predosificadas que simplifican y disminuyen el error en las proporciones, en el cual el polvo se encuentra en una de las cámaras, el líquido en otra. Al activar la cápsula se rompe una membrana y se ponen en contacto, y luego la cápsula es llevada a un mezclador mecánico que la somete a 2500 a 2800 revoluciones por minuto para realizar la mezcla. Hay otros dispositivos en los cuales la mezcla se hace agitando la cápsula. La presentación en cápsulas tiene como ventaja una dosificación polvo líquido estandarizada y la posibilidad de dispensar la mezcla directamente en la preparación, pero requiere instrumental extra, pinzas activadoras y aplicadoras y el dispositivo de mezcla. Cuando presentamos los materiales que se usaban en odontología restauradora, dentro de los de base cerámica, como dijimos, están los ionómeros vítreos. Y dentro de los ionómeros vítreos, como vemos, hay un montón de subtipos. Conocemos como ionómeros vítreos convencionales aquellos que solidifican por una reacción de fraguado, es decir, una reacción ácido-base. En cuanto a su composición, están formados por un óxido y un ácido. Los óxidos principales que componen los ionómeros vítreos son óxido de silicio, que se llama sílice, óxido de aluminio, que es alúmina, y también tienen en su composición cationes como el zinc y el calcio, y fluoruros. Parte de la originalidad de estos materiales es que si bien la mayoría de los cementos están formados por estructuras policristalinas, el ionómero vítreo está formado por vidrio, es decir, una estructura amorfa. El vidrio que compone a las partículas del polvo del ionómero vítreo es un vidrio a base de sílice, al que durante el desarrollo se le incorporó alúmina para mejorar su reactividad, ya que la alúmina crea un desbalance energético en la estructura. También, como decíamos, tiene incorporados cationes bivalentes y fluoruro. En principio, el fluoruro se agregó para regular la temperatura de ablandamiento o de fusión del vidrio. La parte del óxido en el ionómero vítreo está formada por un vidrio de flúor alúmina silicato, y la parte del ácido está constituida principalmente por un ácido poliacrílico, que se obtiene mediante la polimerización del ácido acrílico. La molécula de ácido acrílico es insaturada, tiene una doble ligadura y tiene un grupo carboxilo. La presencia del doble enlace es lo que permite la conformación del polímero de ácido acrílico, es decir, del ácido poliacrílico, y como cada monómero tiene un grupo carboxilo, cuando polimeriza da lugar a un ácido que también se puede denominar policarboxílico, porque tiene numerosos grupos carboxilos. La denominación de policarboxílico es más genérica que la de poliacrílico, ya que en muchas formulaciones comerciales no es estrictamente un ácido poliacrílico, es decir, no es un homopolímero. El polímero no está solo constituido por ácido acrílico, sino que es un copolímero de ácido acrílico, maleico o itacónico que se combinan para optimizar las propiedades del ácido. Como todos estos monómeros, es decir, el ácido itacónico, el acrílico y el maleico, son moléculas insaturadas, también al ácido que constituye al líquido de los ionómeros vítreos se lo conoce como ácido polialquenoico, denominación que hace referencia a que este ácido se origina, o este polímero de ácido se origina en moléculas con un doble enlace. Entonces, el ácido de los ionómeros vítreos está formado por un polímero de ácidos carboxílicos que se puede denominar ácido poliacrílico, ácido polialquenoico o ácido
policarboxílico. Si bien no son estrictamente sinónimos, a los fines de la composición de los ionómeros vítreos podemos tomarlos como tal. Además del ácido poliacrílico, en la composición se incorporan otros ácidos modificadores de la velocidad de reacción, del tiempo de trabajo, que son los ácidos itacónico, maleico y tartárico. Si volvemos a la formulación de un óxido más un ácido, el óxido está representado por un vidrio, que es el que aporta la característica particular de la translucidez de los ionómeros vítreos y de su capacidad de liberar fluoruros. Y el ácido está constituido por esta combinación de ácidos modificadores y de ácido policarboxílico. La presencia de ácido policarboxílico es lo que explica la capacidad de adhesión a los tejidos dentarios de los ionómeros vítreos. Entonces decíamos que la mayor parte de los ionómeros vítreos está formado por un polvo y un líquido, ya sea en la presentación de un frasco de polvo más un frasco de líquido para manipulación manual o en la presentación predosificado en cápsulas para la manipulación mecánica. En estos casos, ¿cómo está conformado el polvo? En principio, en la formulación original, el polvo está formado por partículas del vidrio de fluoroaluminosilicato y el líquido está formado por una solución acuosa al 50% aproximadamente de ácidos policarboxílicos más los ácidos modificadores maleico, tartárico e itacónico. Como están en solución acuosa, en el líquido de los ionómeros vítreos los ácidos están ionizados. Entonces, el líquido de los ionómeros vítreos en su formulación original está compuesto por una solución acuosa al 50% de ácidos policarboxílicos más los modificadores, ácido itacónico, maleico y tartárico. La alta concentración y el alto peso molecular de los ácidos policarboxílicos hace que el líquido del ionómero vítreo original tenga una alta viscosidad. Por eso, con la intención de facilitar la manipulación, se desarrollaron los cementos de ionómero vítreo convencionales, pero anhidros. En estos, el líquido es solamente agua, ya que todos los ácidos se incorporan deshidratados al polvo. En la presentación de ionómeros convencionales anhidros, el líquido está constituido solamente por agua y en el polvo vamos a encontrar partículas de vidrio de fluoroaluminosilicato más los ácidos deshidratados. Pero a veces estos ionómeros resultan más difíciles todavía de mezclar porque primero hay que hidratar el ácido con el agua y recién después ese ácido empieza a reaccionar con el polvo. Entonces se desarrolló una tercera forma de presentación de estos materiales que son los ionómeros vítreos semianhidros. En estos el líquido está constituido por los ácidos modificadores más agua, es decir, una solución acuosa de los ácidos modificadores, y en el polvo vamos a encontrar partículas de vidrio de fluoroaluminosilicato más el poliácido deshidratado. Las tres presentaciones se encuentran disponibles en el mercado. La diferencia entre ellas, a simple vista, es la viscosidad del líquido. Reacción de fraguado de los cementos de ionómero vítreo. Cuando se dispensa en una loseta el polvo y el líquido y se ponen en contacto, lo primero que ocurre es la solubilización parcial del polvo, dado que los protones atacan la superficie de las partículas y se produce la liberación de cationes y aniones, que en un primer momento se concentran en un hidrogel que rodea a las partículas y luego difunden al resto de la mezcla. En ese momento comienza la reacción de formación de una sal que debería llevar al fraguado del cemento. Otro aspecto que diferencia los ionómeros vítreos de otros cementos es que no hay una reacción de fraguado, sino dos. En la primera de ellas, por una mayor afinidad, los grupos carboxilo ionizados reaccionan con los iones calcio que emigraron desde el hidrogel que rodea las partículas de polvo. Como el calcio es un catión bivalente, cada ion de calcio reacciona con dos grupos carboxilos. Por eso se produce lo que se denomina una polimerización catiónica, ya que a través de cada ion calcio se unen dos cadenas de poliácido. La sal que precipita en primera instancia se llama policarboxilato de calcio. Este primer fraguado ocurre en los primeros 5 a 9 minutos y se denomina fraguado inicial. Luego, a lo largo de las primeras 24 horas, parte de los iones calcio son reemplazados por iones de aluminio, que es un catión trivalente y de mayor electronegatividad, y la sal que precipita es el policarboxilato de aluminio. Este es el que se denomina fraguado final, se completa luego de las primeras 24 horas y en algunos casos se lo conoce como maduración del ionómero vítreo porque el ion aluminio es un ion que le provee una mayor estabilidad a la sal porque la diferencia de electronegatividad es mucho menor. Luego del fraguado, el ionómero vítreo en estado sólido queda conformado de una estructura nucleada, como todos los cementos, en donde hay núcleos de polvo sin reaccionar y una matriz de policarboxilato de calcio y aluminio que se termina de conformar a las 24 horas. Entonces, si bien los ionómeros vítreos convencionales solidifican en 5 a 9 minutos, adquieren su estabilidad química y su fraguado final luego de las primeras 24 horas, cuando se termina de conformar el policarboxilato de aluminio. Por eso, durante las primeras 24 horas se debe proteger la superficie del ionómero vítreo y se deben postergar hasta luego de pasado ese lapso las maniobras de terminación y
y pulido, y los procedimientos restauradores cuando se lo utiliza como material de base o relleno. Para resolver este inconveniente que implica tener que postergar los procedimientos operatorios para permitir la formación de la sal de aluminio, se desarrollaron los ionómeros modificados con resinas, que pueden ser resinas de fotocurado, de autocurado o duales. La principal modificación para obtener un ionómero modificado con resinas es la incorporación de dobles enlaces carbono-carbono o grupos vinílicos en grupos laterales y terminales de las cadenas de ácidos policarboxílicos, y la incorporación de monómeros con cierta hidrofilicidad como modificadores, como por ejemplo el hidroxietilmetacrilato, que se conoce como EMA. Entonces el líquido de un ionómero vítreo modificado con resinas está constituido por un poliácido, un ácido policarboxílico modificado con grupos vinílicos, más modificadores como el hidroxietilmetacrilato o EMA y agua. Y por supuesto, como hay grupos vinílicos, va a haber una polimerización por adición. Habrá que agregar algún sistema de activación e iniciación y algunas moléculas inhibidoras como la hidroquinona. Van a encontrar que los frascos de líquido de ionómero vítreo modificado con resinas suelen ser de color negro, para evitar el paso de la luz que puede activar accidentalmente la polimerización. Cuando se mezclan el polvo y el líquido de un ionómero vítreo modificado con resinas, lo primero que ocurre es lo mismo que ocurre en los ionómeros convencionales. Los iones calcio que difunden del hidrogel que rodea las partículas reaccionan con los grupos carboxilos y unen a las cadenas de poliácido. Esta reacción de fraguado se desarrolla y una vez insertado el material en la preparación y una vez lograda la forma definitiva de la restauración, en los ionómeros vítreos modificados con resinas de fotocurado se procede a la activación de la polimerización, en general con una luz azul de alrededor de 470 nanómetros. Cuando se produce la activación de la polimerización, se inicia la reacción, se abren los dobles enlaces y los grupos vinílicos se unen entre sí. Entonces, diferentes cadenas de poliácidos quedan conectadas unas con otras a través de enlaces iónicos mediante los iones calcio y a través de enlaces covalentes mediante la apertura de los dobles enlaces. Del mismo modo que con los ionómeros convencionales, parte del calcio es reemplazado por aluminio y se conforma una matriz de policarboxilato de calcio y aluminio. Entonces, en los ionómeros vítreos modificados con resinas ocurren dos tipos de reacciones. Dos reacciones ácido-base para formar el policarboxilato de calcio en el fraguado inicial y el policarboxilato de aluminio en el fraguado final, y una polimerización por adición que estabiliza el entrecruzamiento entre las cadenas con uniones covalentes. En los ionómeros vítreos modificados con resinas de fotocurado, la activación de la polimerización por adición se realiza con una luz de alrededor de 470 nanómetros. Este mecanismo de activación es práctico porque es controlado por el operador o la operadora, pero tiene una limitación que es la profundidad a la que puede ser transmitida suficiente cantidad de luz para activar la polimerización, y esa profundidad es de alrededor de 2 milímetros. Por eso en las instrucciones de los fabricantes de ionómeros vítreos modificados con resinas de fotocurado, que habitualmente tienen las siglas LC por Light Cured, aparece la indicación de utilizar el material en capas si la preparación tiene más de 1.8 o 2 milímetros. Si el caso clínico requiere o se necesita utilizar un ionómero vítreo modificado con resinas en bloque, independientemente del espesor, hay que utilizar un material que tenga los dos sistemas de iniciación, fotocurado y autocurado. En ese caso, en las instrucciones del fabricante se va a encontrar la indicación de que se puede utilizar en espesores variables, ya que donde la luz no llegue con suficiente intensidad, los dobles enlaces se abrirán por la acción de los sistemas de activación e iniciación químicos. Entonces, en los ionómeros convencionales, cuando se mezcla el polvo y el líquido, ocurren los tres pasos: solubilización, reacción ácido-base, precipitación. Y esto implica la transición de una masa plástica a una masa sólida. En los ionómeros vítreos, en esa transición de masa plástica a masa sólida, el brillo es un aspecto fundamental, como veremos a continuación. En los ionómeros vítreos modificados con resinas, mientras se desarrolla todo este proceso de fraguado, una vez concluida la inserción y la conformación del material restaurador, se procede a la activación de la polimerización por adición mediante el fotocurado. Mientras, continúa la reacción ácido-base, completando la precipitación y la maduración con la formación de la sal de aluminio. En los ionómeros modificados con resinas de curado dual, ocurren los dos procesos descritos hasta ahora, y además se produce la liberación de los activadores e iniciadores químicos que inician la apertura de los dobles enlaces remanentes. El módulo elástico de los ionómeros vítreos se encuentra en valores de alrededor de 9 a 12, 13 gigapascal, algo inferior al de la dentina. Decíamos al principio que una de las características particulares de los ionómeros vítreos es su capacidad de adherirse a los tejidos dentarios. Cuando un ionómero vítreo en estado plástico y con superficie brillosa es insertado en una preparación dentaria, entra en contacto con un esmalte y una dentina ricos en calcio. Y como los grupos carboxilo tienen elevada afinidad por el calcio, reaccionan con estos iones del mismo modo y a medida que se va produciendo la reacción de los grupos carboxilo con el calcio del hidrogel que rodea las partículas.
La adhesión del ionómero vítreo a la estructura dentaria, a esmalte y dentina, es de tipo química iónica, entre los grupos carboxilo del líquido, que todavía están disponibles, y los iones calcio de los tejidos dentarios. Esta interacción puede ser mejorada si se trata la superficie dentaria con soluciones al 15, al 25 o al 40%, de acuerdo a las presentaciones comerciales, de ácidos policarboxílicos en agua. Este tratamiento permite, por un lado, eliminar el barro dentinario, que es una suma de detritos que se producen sobre la superficie de la dentina cuando se la trabaja con instrumental rotatorio, y además aumenta la disponibilidad de grupos carboxilo. Estos productos para el pretratamiento de la dentina se denominan habitualmente dentin conditioner o acondicionadores dentinarios. También algunas marcas proveen primers específicos para sus materiales que tienen una composición ligeramente diferente. La tercera propiedad que caracterizaba a los ionómeros vítreos era su capacidad de liberar fluoruros. Cuando se produce el ataque de los protones sobre el ácido y difunden los cationes, también difunden los aniones fluoruro, pero estos no participan en ninguna reacción. Por eso, en la estructura del cemento de ionómero vítreo ya fraguado, existe una mayor concentración de iones fluoruro que en los tejidos dentarios adyacentes. Y debido a esto, se produce por difusión simple la migración de los iones fluoruro de la estructura del ionómero a la estructura dentaria. Lo interesante es que esta migración de iones también puede producirse desde una topicación externa, o sea, un aporte de fluoruros a la estructura del ionómero. Estos iones que se incorporaron difundirán nuevamente desde la masa del ionómero vítreo hacia la estructura dentaria. La cantidad de fluoruro liberado depende de la relación polvo-líquido, porque el fluoruro es un componente del polvo, y depende del tipo de ionómero vítreo, ya que los ionómeros modificados con resina tienen una estructura un poco menos favorable para la difusión de un ion como el fluoruro. En este gráfico se puede ver el efecto de la recarga de fluoruros mediante una topicación, en este caso de fluorfosfato acidulado al 1.23%. Dentro de los diferentes tipos de ionómeros vítreos también están los ionómeros de alta densidad. Si pensamos en el efecto de una mayor relación polvo-líquido en la estabilidad química y en las propiedades mecánicas, parece interesante tratar de incorporar la mayor cantidad de polvo posible. La limitación habitualmente aparece por la dificultad de completar la mezcla en el tiempo indicado y por la posibilidad de lograr una masa plástica con las características adecuadas para su utilización clínica. Como una mayor relación polvo-líquido asegura una mayor estabilidad química, mejores propiedades mecánicas y mayor liberación de fluoruros, en algunos materiales, a expensas de un tamaño de partícula modificado o del empleo de un vidrio más reactivo, se lograron relaciones polvo-líquido mayores con consistencias aceptables para su empleo clínico. En este gráfico podemos ver cómo los ionómeros vítreos de alta densidad o de alta viscosidad o con mayor relación polvo-líquido, como el Ketamolar Easy Mix o el Fuji 9, tienen mayores valores de resistencia compresiva que los ionómeros vítreos con relación polvo-líquido estándar. En cuanto a su fraguado, los ionómeros vítreos de alta densidad son convencionales, es decir, endurecen por reacciones ácido-base. Existen otras dos presentaciones de ionómeros vítreos. El primero de ellos es el ionómero con agregado de plata, que puede ser con agregado de polvo metálico, en forma de una mezcla de polvo cerámico más polvo metálico, y otra forma en la cual la plata es sinterizada con el vidrio. A esto se lo llama CERMETS. Originalmente se pensó que la incorporación de plata a la estructura del material podía mejorar las propiedades mecánicas, pero no se ha encontrado evidencia que sustente esta suposición. Y finalmente, si bien decíamos que la mayoría de los ionómeros vítreos se presentaban en forma de un polvo y un líquido, la dificultad que implica la dosificación y mezcla manual, en algunos casos se trata de resolver mediante una presentación pasta a pasta, sobre todo en los ionómeros modificados con resinas,